Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente y Medio. Hoy, prepárate para algo fuerte, porque vamos a hablar de una actividad que está poniendo en riesgo la supervivencia de miles de especies en el planeta. Hablamos del tráfico ilegal de animales silvestres, una ocupación que representa hoy el tercer negocio ilegal más exitoso del mundo después de la venta de armas y de drogas. Para hablar de este tema vamos a conversar con el fiscal Matías Michienzi, actual titular de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental. También hablaremos sobre los oceanarios, más conocidos como parques acuáticos. Vamos a mostrarte qué hay detrás de estas empresas que se autodenominan recreativas o educativas, pero que en realidad son verdaderas cárceles de animales marinos. Con Rocío Loizaga, una especialista en recursos acuáticos, hablaremos sobre esto y también sobre el estado actual de la fauna marina en nuestro país. Muchos organismos internacionales recomiendan en las ciudades una cantidad de espacios verdes supeditada a la cantidad de habitantes. Hoy, en una recorrida por sus calles, vamos a ver cómo viene Buenos Aires con ese tema. Y también vamos a hablar de la energía invisible. ¿Vos sabías qué es eso? Bueno, si querés enterarte, quédate, no te muevas de ahí que ya arranca Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión argentina. Un negocio aborrecible sigue amenazando la vida y la supervivencia de miles de especies. Hablamos del tráfico ilegal de animales silvestres. Hasta antes de la cuarentena que impuso el coronavirus, esta actividad movía más de 180.000 millones de dólares por año y era el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo después de las armas y las drogas. Aunque resulte doloroso, tenemos que admitirlo. Si un negocio genera cerca de 200.000 millones de dólares, es porque hay una cantidad impresionante de personas que compran su producto. En solo 2 años, en nuestro país se decomisaron 8.000 animales que habían sido víctimas del tráfico ilegal. Igual que con las drogas y las armas, todo en este negocio está teñido de horror y de muerte. Las tareas de los cazadores son verdaderas masacres. Usan trampas, redes y hasta armas de fuego. Muchas veces se sacrifican familias enteras para lograr apoderarse de las crías. Aves, reptiles, mamíferos, anfibios, peces y hasta insectos. Todo se vende. Todo sirve para generar nuevas ganancias. Según las estimaciones oficiales, 9 de cada 10 animales capturados mueren antes de que puedan ser vendidos. Estamos ante una verdadera tragedia. No sabemos qué va a pasar con el tráfico de animales una vez que pase la pandemia. Pero sí, una vez que pase todo esto, millones de personas que dicen amar a los animales continuarán comprando mascotas silvestres, seguirán alimentando un negocio que todo el tiempo transpira sangre, sufrimiento y muerte. Si la nueva normalidad no sirve para frenar y acabar con esta actividad criminal, no habremos aprendido mucho en nuestro confinamiento. Comencemos a reflexionar desde ahora. Cuando todo pase, usemos la cabeza y fundamentalmente el corazón. Si de verdad sentimos amor por esos inocentes y hermosos animalitos silvestres, no podemos tener uno en casa. Bienvenidos a un nuevo programa de Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina, como todos los domingos por Canal 9. Y hoy, como vimos en el informe, el tema principal de la primera parte del programa está relacionado con la fauna silvestre, específicamente con el tráfico ilegal de la fauna silvestre. Hoy más que nunca, en pandemia o saliendo de la pandemia en otros países, tenemos que tomar conciencia de lo que no se debe hacer con la fauna silvestre. Para hablar del tráfico en general ilegal de fauna silvestre, convocamos a Matías Michienzi. Él es fiscal de la unidad, lo voy a leer exactamente para no equivocarme, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, conocida como la UFEMA, que, como estábamos comentando hace un rato, recibe un montón de denuncias relacionadas con las cuestiones ambientales y de salud socioambiental. ¿Qué tal, Matías? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, como vimos en el informe, hay datos relacionados a que el tráfico ilegal en general en el mundo está catalogado como el tercero más importante en relación a lo económico. Se habla de cifras alrededor de los 4.000 millones de dólares al año que está relacionado con el tráfico ilegal de fauna silvestre. Y en Argentina, según los datos que tengo, vos me los vas a corroborar o no, se están hablando de casi cerca de 200 millones de dólares en relación a este tráfico. ¿Es así? ¿Vos tenés algún otro dato para ofrecernos? En nuestro país, lamentablemente no hay estadísticas, ¿sí? Desde hace muchos años, hay una ausencia clara. Este es un primer diagnóstico problemático que tenemos que asumir, es que en la Argentina no hay, estadísticas ni incluso políticas de persecución o estrategias de persecución para combatir, este tipo de crímenes. Crímenes, además que, ya debemos entender que son parte de un crimen organizado, no es solo una persona, sino que hay un cúmulo de actores que, trabajan en pos de concretar el tráfico de especies. Por ejemplo, Interpol plantea que entre 7.000 y casi 20.000 millones al año, de millones de dólares al año, se circulan como producto de este tipo de crímenes internacionales. O sea que estamos hablando de una escala muy grande. Hace poco National Geographic sacó un artículo donde decía que una especie de cada 5 vertebrados son comercializados. Casi el 18% del total de vertebrados tienen algún tipo de comercialización. O sea que en este sentido la lupa hay que ponerla de manera muy grave. ¿Por qué? Porque además los efectos que tiene el tráfico lo estamos viendo hoy. Claro. Esta circunstancia que hoy estamos viviendo tan dramática, posiblemente, una de las causas sea justamente, la extinción de una enorme cantidad de animales producto del tráfico. Así es. Y en Argentina específicamente, ¿cuáles son los animales que más se trafican? Vos estás hablando que hay un 18% de los vertebrados en el mundo que sufren de este tráfico ilegal, ya sea vivos o muertos, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos que también explicar. Y en Argentina específicamente, ¿de qué animales se habla cuando se habla del tráfico ilegal de fauna? Mira, hay, distintas cosas. Aves, obviamente, es un tema muy sensible. Monos, reptiles, incluso huevos, ¿sí? A veces como se llama, de animales también son traficados. En este sentido, y también un punto que es muy importante que vos acabas de señalar, son los derivados de fauna. No solo el animal, sino obviamente algunos elementos como pieles, marfiles, cueros, que también son comercializados y obviamente para ello tienen que asesinar, tienen que matar a los animales para poder extraer estos elementos. O sea que eso también implica parte del tráfico, de elementos que se trafican. Claro, hablaste hace un ratito de crimen organizado, digamos, no es una persona que va, caza algún pajarito, caza alguna ave y la vende en la ruta 14, como es lo que habitualmente los que hemos recorrido esa ruta lo vemos por ahí. Tiene que ver ya con una organización delictiva al nivel de otros tipos de organizaciones delictivas, como pueden ser armas, como puede ser droga, etcétera. ¿Cómo uno trabaja, como vos trabajás desde la Fiscalía para romper este crimen? ¿Es posible? ¿Cómo se hace? Sí, obviamente que es posible. Lo que debemos primero tener conocimiento, que vos acabas de indicar, que el crimen organizado justamente tiene muchas partes, es decir, no es un solo actor, son muchos actores que trabajan, además, o que participan en el crimen organizado. Esencialmente las mismas estructuras que, por ejemplo, se utilizan para el tráfico de drogas, también son utilizadas para el tráfico de especies. Incluso en algunas oportunidades de algunos procedimientos se han encontrado que aquellas personas que trafican, droga, también trafican, especies silvestres o sus derivados. Entonces, en ese sentido, la estrategia debe ser pensada de manera más global. Obviamente, con las nuevas tecnologías siempre, el crimen organizado se especializa, se hace, como se llama, más difícil, poder perseguirlos, pero obviamente siempre hay mecanismos que, se pueden utilizar. Debemos señalar que a veces, lamentablemente, siempre vamos como un poco más atrás,
¿sí? Que el crimen organizado. Pero en ese sentido, tanto la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el crimen, ellos también han de alguna manera hecho un esfuerzo. Interpol también hace esfuerzos. Interpol tiene programa LIF de tráfico de tráfico de madera, tiene el programa Predator también justamente contra el tráfico de especies silvestres. ¿Y qué se hace cuando uno incauta animales, en ese sentido, ya sea animales vivos o las piezas que ya no están vivas? ¿Cómo se actúa? ¿Dónde van a parar? En el caso del Ministerio Público, un poco para hablar algún ejemplo personal donde yo puedo señalar, hicimos un convenio con Fundación Azara. Fundación Azara nos permitió utilizar instalaciones que tienen en el Tigre para poder, en los casos de todo el trabajo de lo que era llamada la Feria Pompeya, es decir, el exterior, en vía pública, que se comercializaba aves, víboras, monos, toda una serie de vertebrados, también tortugas, todo lo que esencialmente se comercializaba en vía pública, allí los decomisábamos y rescatábamos y lo trasladábamos hasta este espacio a los efectos de primero hacer el paso de cuarentena. Obviamente en muchas ocasiones sabemos que sobre todo las aves cuando están hacinadas en una jaula, son muchas aves en una jaula, se estresan y algunas de ellas mueren. Esto también es un tema también a tener en cuenta. Por eso es necesario tener un espacio donde justamente estos animales puedan pasar la cuarentena, puedan ser atendidos, puedan ser observados y una vez que están en condiciones de poder volver a reinsertarse al ecosistema o a su espacio natural, solicitando, en este caso, en mi rol es solicitarle el permiso al magistrado para la posibilidad de su reinserción al medio o al ambiente natural. ¿Cómo hay que trabajar más que nada sobre la concientización de las personas, ¿no? Donde que eso no se debe hacer, como los zoológicos privados, que quizás no los tenemos en Ciudad de Buenos Aires, pero sí en los alrededores, y cómo no tener una iguana en la casa, un puercoespín. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Yo creo que educación es obviamente, como vos bien señalás, es uno de los pilares. En nuestro caso, por lo menos, lo que hemos intentado hacer, por ejemplo, en Pompeya, hemos realizado una pintada. Es decir, hay algunos instrumentos que el Ministerio Público puede utilizar institucionalmente. En este caso hicimos una pintada justamente en ese lugar donde se comercializaban especies silvestres, también las denominadas mascotas, y ahí mismo, un gran mural justo en esa esquina, un poco concientizando sobre, este último eslabón que es del tráfico, que, es la comercialización, como hablábamos antes, ¿no? Y por allí creo que, Claudio Bertolatti siempre señala que no hay un solo actor acá, ¿no? Sino son es muy horizontal, donde uno tiene que trabajar tanto desde la persona que hace la primera recolección del animal, quien lo distribuye, quien lo transporta y también quien lo comercializa. Gracias, Matías, y nos volvemos a encontrar en algún otro momento. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Hacemos un breve corte, pero acordate que en un ratito nomás vamos a hablar sobre los espacios verdes en Buenos Aires y también sobre la energía invisible, un recurso que perdemos a diario y del que todavía no tomamos conciencia. Huiraoga, o también la Casa de los Pájaros en idioma guaraní, es un refugio de animales silvestres ubicado en la provincia de Misiones. Funciona como centro de rescate, rehabilitación y recría para animales provenientes del tráfico de fauna, por ejemplo, atropellados en ruta, heridos por cazadores furtivos o entregados voluntariamente por la población. Un lugar que tiene por objetivo no solamente recuperar a los animales, sino también reinsertarlos en la selva y, sobre todo, concientizar acerca de la necesidad de la protección de la fauna silvestre y el monte misionero. Ubicada en el departamento de Iguazú,
Huiraoga está rodeada de áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Iguazú al sur y el Parque Provincial Península al norte. Hoy, este lugar es considerado como la mayor fuente de biodiversidad de fauna silvestre. Tanto es así que hace unos años, Misiones fue declarada Capital Nacional de la Biodiversidad. Mediante un contador en su página web, este refugio tiene declarados más de 2.500 animales ingresados y más de 700 liberados, logrando que ya miles de animales puedan vivir mejor. Estamos en las inmediaciones de lo que es la Halconera, el sitio donde nosotros guardamos a las rapaces. Y en este caso lo que tenemos es un águila viuda o patera, como comúnmente se la denomina. Este es un ejemplar que nos llegó con la vista atrofiada, o sea, parcialmente ciego. Lamentablemente puede haber sido producto de algún golpe, eso no lo podemos poder determinar, pero lamentablemente lo que sí estamos viendo es que poco a poco va perdiendo cada vez más la vista. Entonces le damos los cuidados necesarios, le damos una buena alimentación, no se puede liberar justamente por este problema. O sea que lamentablemente tendrá que pasar sus días dentro del cautiverio, y dentro de ese cautiverio tratamos de darle el mejor pasar, la mejor comida. Concretamente es una de las 5 águilas que tiene nuestra provincia y como todas lamentablemente sufren la persecución del hombre, tal vez algunos por temor, otros por diversión. Por temor porque la gente los ve y piensan que son animales potencialmente peligrosos, entonces los elimina. Por diversión porque, bueno, están cazando y de repente aparece. Y otra también que puede ser la novedad, ¿no? Nunca lo vieron, entonces le tiran y lamentablemente cada vez van quedando menos. Algo tenemos que hacer para que la gente entienda, especialmente aquella gente que está relacionada con los bordes de selva, que son animales que están muy lejos de ser peligrosos y cumplen una importante función dentro de lo que es la cadena alimenticia, porque son los que se encargan de eliminar aquellos animales con defectos, aquellos animales que podrían llegar a comprometer el futuro de un grupo. Y el otro tema también por el que mueren es porque se presentan a las chacras y los balean, porque generalmente van a predar las gallinas. El hombre se metió en el monte, cría gallinas en forma desordenada, sueltas directamente, entonces obviamente estos que viven en su casa tienen la comida fácil, ¿no? O sea que, bueno, tendríamos que aprender a convivir con la selva y con los habitantes para tratar de que sigan subsistiendo. Acá nos encontramos ahora, por ejemplo, en un sector que le denominamos decomisos de fauna. ¿Por qué? Porque todos estos animales estuvieron comprendidos dentro de lo que es el tráfico de fauna silvestre y son en este caso aves que fueron decomisadas por Gendarmería Nacional en la ruta de traficantes que venían de Paraguay y de Brasil, transitando por la ruta 12 que va a Posadas, y tenían 16 loros. Fueron incautados, ahora forman aquí lo que denominamos depósito judicial, es decir, hay una serie de procedimientos judiciales. Mientras dure ese procedimiento judicial, estos loros están siendo cuidados por nosotros. Tenemos un tucán, en este caso, que tiene una ala rota y es producto del decomiso, o sea, hay gente que lo estaba transportando, evidentemente en situación ilegal, y los guacamayos y estos loros, en este sector están todos aquellos animales que tienen un problema judicial, entonces están en depósito judicial. Están a disposición de la justicia. Mientras tanto nosotros lo alimentamos, los cuidamos, hasta que se defina su futuro. Acá estamos en un sector de encierro de los cuatíes. En este caso tenemos un cuatí que fue atropellado en la ruta, donde lamentablemente sufrió fracturas múltiples y muchas escoriaciones que demoraron 8 meses en poder recuperarse. Tiene un recinto que le llamamos de rehabilitación y durante la noche pasan a este recinto que es el de encierro nocturno. Estará en el tiempo que él termine de curar todas sus heridas y después se derivará a un área protegida o de acuerdo a lo que el Ministerio de Ecología determine.
Huiraoga posee un predio de 19 hectáreas en las que realizan los cuidados hacia las especies. Un dato interesante es que la construcción de las instalaciones fue realizada evitando el deterioro de la selva. Por ejemplo, la instalación eléctrica se realizó de modo subterráneo, de manera de no alterar el paisaje y poner en riesgo las aves. El predio recibió el nombre de Andrés Giai, un reconocido naturalista en la provincia, y fue en 1997, mediante una ley provincial, que Huiraoga fue declarada como paisaje protegido, un merecido reconocimiento al trabajo al servicio de los animales. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. YPF le da una mano a los que ponen el cuerpo, porque pagando con la aplicación de YPF todo el personal de salud puede acceder a un 15% de descuento en combustibles todos los días. Ingresá en personaldesalud.ypf.com y completa los datos para acceder al beneficio. YPF. Uno de los grandes problemas del medio ambiente es la contaminación del aire, reflejado en las consecuencias que tiene el transporte, en las emisiones y los gases de efecto invernadero, en las consecuencias que tiene la industria, todos fenómenos principalmente vinculados con las ciudades. Y es principalmente vinculado con las ciudades también que aparece la importancia de contar con espacios verdes, justamente para amedrentar esa contaminación. Jardines, plazoletas, plazas, parques, reservas, son todos ejemplos de lo que es un espacio verde. Además de ser los lugares donde sacamos a pasear al perro, donde tenemos un picnic, donde andamos en bicicleta, donde jugamos a la pelota, donde salimos a correr, son también lugares que funcionan como purificadores del aire, incluso capaces de reducir las emisiones de dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrocarburo, todos contaminantes que tiene el aire. Tal es su importancia que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece un mínimo de metros cuadrados de espacios verdes por habitante, que es 9, que es el mínimo, y 15 metros cuadrados. Ahora te voy a contar cómo es la situación de esto en Buenos Aires, en algunas ciudades del país, y comparándolo también con ejemplos a nivel mundial. Estoy en los bosques de Palermo, como vemos, uno de los íconos de los espacios verdes aquí en Buenos Aires, y que además es el parque más grande que hay dentro de la ciudad. En la capital federal se calcula que hay, entre la reserva ecológica, los bosques de Palermo y demás parques y plazas, cerca de entre 4 y 5 metros cuadrados de espacios verdes por habitantes, lo cual obviamente no cumple con lo estipulado y los valores guía de la OMS. Esto también contando espacios privados que, más allá de que no se les permita el acceso, funcionan como corredores biológicos principalmente para plantas, especies y demás. La Organización Mundial de la Salud, además de los valores guías por metros cuadrados, establece como obligatorio un estándar mínimo de parque de 0,5 hectáreas a 300 metros de cada ciudadano. Esto no solo no se cumple, sino que también muestra una clara desigualdad en la distribución de los espacios verdes, por lo menos aquí en Buenos Aires. Por ejemplo, Palermo tiene casi 14 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, mientras que, por ejemplo, la Comuna 5, Almagro Boedo, tiene tan solo 20 centímetros cuadrados de espacios verdes. Con el agregado de que el 90% de esas familias que viven en Almagro y Boedo viven en departamentos, lo cual la lógica indicaría que necesitan más espacios verdes que nadie. Para hablar de estos temas, para profundizar, como siempre, nos gusta hablar con especialistas, con gente idónea, y en este caso le preguntamos a Carlos Fernández Balboa cuál es su opinión sobre esta situación. Bueno, la situación de los espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires, como muchas otras ciudades de la Argentina, es un poco crítica en términos de cantidad de espacio que necesitamos para tener una calidad de vida adecuada
y para poder vivir en una ciudad interesante en términos de espacios verdes, que no solamente tienen que ver con la naturaleza, también con la salud, tienen que ver con los sistemas de lluvia, los sistemas de riego. Tener espacios verdes no implica solamente una cuestión estética o una cuestión simplemente ambiental, sino que abarca otros factores que tienen que ver con nuestra calidad de vida. Estamos no aprovechando los pocos espacios verdes que nos quedan, y los que nos quedan los estamos como desfigurando o desdibujando en pro de alguna situación que tiene que ver más con un interés inmobiliario o con un interés que no hace a una mirada concreta que tenga que ver con jerarquizar lo verde. Me refiero a aprovechar al máximo todo lo que tenemos, no necesariamente creando nuevos espacios, sino pensando en aquellos que ya tenemos, como por ejemplo el caso de los baldíos, el caso de los bordes de las vías de los trenes, el caso de un montón de lugares que pueden ser potencialmente recreados como un espacio verde que generen calidad de vida para los habitantes de la ciudad. Hay ejemplos de esto en todo el mundo, modelos a seguir. Viena, por ejemplo, la capital de Austria, tiene 120 metros cuadrados de espacios verdes por persona. Ideal, aunque seguramente sea un ejemplo con la vara un poco alta como para arrancar. Madrid y Nueva York también, por ejemplo, superan a la capital argentina casi 4 veces. Montevideo, aquí cerquita, tiene casi el doble de metros cuadrados de espacios verdes que Buenos Aires. Curitiba, la principal ciudad al sur de Brasil, también es un ejemplo de esto. Hace 30 años, el político y arquitecto llamado Lerner quiso preparar a la ciudad para el siglo XXI mediante una planificación urbana basada en el desarrollo sostenible. Los resultados fueron y son buenísimos, 52 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. O también lo que sucede en el interior de nuestro país. Córdoba, por ejemplo, con una extensión de 600 kilómetros cuadrados de espacios verdes y 1.300.000 habitantes, está un poco mejor que Buenos Aires, pero no llega a cumplir con lo estipulado por la OMS, con 8 metros cuadrados por habitante cuando el mínimo es 9. O Mendoza, por ejemplo, que también es un caso llamativo, ya que la capital tiene aproximadamente 29 metros cuadrados de espacios verdes por habitantes, mientras que el resto de la provincia, el Gran Mendoza, cuenta con tan solo 5,5, 6. Es decir, que también ahí se ve una clara desigualdad en la distribución de los espacios verdes. Así como también la ciudad de Rosario, que es para mí una de las ciudades a seguir, sobre todo en Argentina, ya que hoy por hoy tiene casi el doble de metros cuadrados de espacios verdes por habitante que Buenos Aires. Pero esto no fue siempre así, porque a principios de 1990 tenía apenas 2,3 metros cuadrados por habitante y hoy tiene casi 12, casi 6 veces más, convirtiéndola en una de las ciudades con más espacios verdes de Latinoamérica. Esto fue a través de un plan de recuperación del frente costero de la ciudad, el Plan Estratégico de Rosario, es decir, una política pública, que hoy tiene consecuencias reflejadas no solamente en el medio ambiente, no solamente en la biodiversidad, sino también en términos de salud, mejorando la calidad del aire. La planificación a largo plazo de las ciudades y de cómo vamos a vivir en el futuro es clave, es esencial para poder pensar cómo son estos espacios verdes y qué calidad de vida le vamos a dejar a las generaciones que siguen. Volviendo a Buenos Aires, los números también marcan que el 12,4% de los porteños vivimos lejos de una plaza. Situación que se complejiza si contamos también el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, donde ninguno de esos partidos cumple con los estándares estipulados por la OMS. Curitiba o Rosario, por ejemplo, aquí cerquita, son ejemplos, modelos a seguir, no solo en términos ambientales o en términos de calidad del aire o calidad de vida, sino también para tener más lugares para salir a tomar mate, pasear al perro o sobre todo jugar a la pelota. Este tablero es nuestro amigo. A la energía invisible le vamos a ganar. Vení, yo te voy a ayudar, te voy a mostrar la solución. La energía invisible es aquello que se sigue consumiendo mientras nosotros no estamos usando. Por una parte. En este caso, nosotros tenemos enchufado un montón de cosas que ya dejamos de usar. Y qué mejor que una hermosa zapatilla como esta para desconectar todos los enchufes de un solo botón. Tiki. Y pum, no más energía invisible. Los cargadores, otra fuente de consumo invisible.
En este caso los cargadores de celular o de computadora que son chiquitos parecen no consumir cuando los dejamos de usar. Pero al estar enchufados en la pared siguen generando energía y la energía termina en nada porque no está nuestro celular o computadora enchufado. Entonces, al terminar de usarlos, debemos ¡plip!, desconectarlos. Así de simple. Otra fuente de dispersión de energía son las ventanas y puertas, en este caso los famosos chifletes. Tenemos que asegurarnos de que no tengan chifletes o aberturas en nuestras ventanas porque cuando las cerramos y queremos conservar el calor se disemina y tenemos que volver a prender la calefacción. Entonces lo mejor es comprar un burletito o verificar que queden bien cerradas las ventanas. Un elemento esencial de nuestras casas posiblemente sea el aire acondicionado, que también genera un gasto de energía invisible. Tenemos que limpiar los filtros para evitarlo, porque el aire que larga no solamente va a usar menos fuerza, es decir, menos energía, sino que también va a hacernos mejor a la salud, porque va a tener menos polvo, menos partículas volátiles. Entonces, ya saben, antes de usarlo, limpiemos los filtros y gastamos menos energía. Ahora que ya saben de qué se trata la energía invisible, quiero que estén más atentos en sus casas y en sus lugares de trabajo para no dejar rastros de estos elementos que consumen energía sin ningún tipo de sentido. Así que, ahora que ya lo saben, gracias. Ahora no te muevas de ahí porque en un ratito nomás vamos a volver a hablar de maltrato animal. En este caso, del que se practica en los oceanarios, esos exitosos centros recreativos a los que todos llaman parques acuáticos. Y con Rocío Loizaga, una especialista en recursos acuáticos, vamos a conversar sobre el estado actual de la fauna marina en nuestro país. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Hoy tenemos que cuidarnos más que nunca. Por eso queremos mostrarles dos productos sanitarios que son indispensables para combatir los agentes contaminantes externos. Las mamparas encastrables de fácil instalación y las máscaras faciales, ambas opciones altamente resistentes y pensadas para el momento, con acrílico o policarbonato compacto. Lo podés conseguir en Polilux, variedad de planchas plásticas para la construcción, remodelación, diseño y arquitectura. Ubícalos en Cava, Pilar y Rosario. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. En la naturaleza, una orca no juega con una pelota. Los delfines no saltan de manera sincronizada cuando suena un silbato. Un lobo marino no cambia payasadas por alimentos. Digámoslo de una vez, esos animales fueron capturados o nacieron en cautiverio como parte de un negocio. Todos ellos tienen precio de mercado. Esos animales están condenados a vivir encerrados, lejos de su hábitat natural, haciendo piruetas y malabares para que nuestros hijos se saquen una selfie. El coronavirus ha frenado muchas actividades, entre ellas los centros de diversión. Por ende, es un buen momento para reflexionar. Si cuando se acabe la cuarentena y aparezca la nueva normalidad, seguimos llevando a nuestros niños a estos espacios de sufrimiento, estaremos dándole una pésima lección. ¿Por qué no hacemos otra cosa? Si queremos inculcarle amor por la naturaleza, empecemos por enseñarles que los oceanarios tienen que estar cerrados y que esos animales tienen que nadar libremente en el hábitat al que pertenecen.
Expliquémosles que no importa cuánto diga quererlos el entrenador, el sufrimiento de estar esclavizados por el hombre crece un poco cada día, con cada ticket vendido en un parque acuático. Seguimos acá en Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Y como vimos en el informe, vamos hoy a hablar con alguien que sabe sobre los cetáceos, sobre los mamíferos marinos. Siempre tenemos mucha empatía por los delfines y también por las orcas, quizás porque son animales muy sociables, que nos gusta ir a verlos finalmente a los parques marinos. ¿Por qué negarlo? Aunque sabemos que quizás no es el mejor lugar donde ellos tienen que vivir, y también cuando hemos tenido alguno que otro la oportunidad de avistarlos embarcados. Realmente son animales con los cuales empatizamos mucho. Por eso vamos a estar conversando vía Zoom con Rocío Loizaga, que ella es chaqueña de nacimiento, pero hace más de 20 años que está viviendo en Puerto Madryn, es doctora en biología e investigadora del CONICET, trabaja en el CEPAD. Hola Rocío, gracias por atendernos. Hola Gabriela, ¿qué tal? Un gusto para mí. Bueno, muchas gracias Rocío. Y por supuesto vamos a hablar de los delfines que tenemos en el mar argentino, porque muchos creemos que los delfines están en otros mares, no en los nuestros, porque claro, acá en Buenos Aires no es tan fácil avistarlos. Pero es así, ¿cuántas especies de delfines hay en Argentina? En nuestro mar tenemos más de 41 especies de delfines, tanto de ballenas como delfines, y además tenemos que sumarle los lobos marinos, que tenemos varias especies también de lobos y elefantes. Así que la fauna marina es bien interesante y completa de mamíferos marinos en Argentina. Y tenemos una especie endémica que es del Río de la Plata. Tenemos a una especie endémica, bueno, tenemos varias especies endémicas, pero usted principalmente la franciscana, es el delfín del Plata, el delfín del Río de la Plata, y es endémica y está en problemas de conservación, así que tenemos que cuidarla. ¿Por qué está en problemas de conservación? Es una especie que es muy costera y tiene mucha mortalidad incidental. En todo lo que es la costa de Buenos Aires, sobre todo en la zona del sur de Buenos Aires, se pesca con trasmayo y estos delfines quedan enmallados porque tienen interacción directa, porque la corvina, que es lo que los pescadores artesanales pescan, es uno de los ítems principales de la dieta del delfín franciscana, entonces hay una interacción directa hombre-delfines y estos animales quedan enmallados en sus redes a una tasa bastante alta, casi 500 delfines por año están siendo capturados incidentalmente en la pesca, así que la verdad que es un problema de conservación importante y en el que se está trabajando para intentar disminuir esta tasa de mortalidad, que si no nos llevaría dentro de muy poco a perder este delfín tan interesante. También hay otras especies, no sé si endémicas, vos me lo dirás, pero muy conocidas por todos, como es el famoso flipper, para los que hemos visto esa serie hace algunos años, y si no ya está como en el imaginario popular, que es el delfín nariz de botella. ¿También ese está en el mar argentino? El delfín nariz de botella está, y nosotros tenemos, ahora se conoce que tenemos dos subespecies de esta especie, que es el nariz de botella. Una que es bien costera, que es el Turcios truncatus espireus, que es bien costera, se ha visto hace poquito en el río en Tigre, ha habido hace poquito unos avistajes de esta especie. Es una especie bien costera, de gris claro, con una aleta triangular bien característica, y después tenemos uno que está como más alejado de la costa, que es el que nosotros llamamos el oceánico, que se sabe poco y nada. El problema con el nariz de botella acá en Argentina es que habitualmente lo veíamos en la costa de Buenos Aires. De hecho, la localidad de Las Toninas se llama Toninas justamente porque era habitual de avistar este animal ahí. Sin embargo, ha disminuido los avistajes en todo lo que es la costa de Buenos Aires y realmente quedan muy pocos animales a lo largo de nuestra costa argentina. Creemos que uno de los amenazas. El problema de conservación que tienen es los contaminantes, todo lo que es los desechos de los agroquímicos a lo largo de la costa de Buenos Aires, podría estar influenciando en lo que es la fecundidad. Entonces, ¿qué pasa? Las hembras reproductivas no están actuando, no están
teniendo la cantidad de crías suficiente para mantener la población. La población está constante, es una población chica de menos de 250 individuos. Y ahora vamos a un delfín mucho más grande, que es la orca, que a veces, tiene como un poco de mala prensa, mala fama, como si fuese el asesino del mar. ¿Es así? No. Y la primera pregunta que te haría es si nosotros tenemos orcas en el mar argentino y si es realmente ese mito es así o no. No, sí, tenemos orcas en el mar argentino, tenemos orcas que están en nuestro mar, tenemos orcas que utilizan la plataforma argentina como vía de traslado de lo que es las aguas antárticas a la zona de Brasil, así que es una especie que es abundante de avistar, no tan costero, pero sí es una especie que está creciendo además poblacionalmente, así que vamos teniendo más avistaje ahora a lo largo del tiempo. Primero, para desmitificar, no es una ballena, porque todos le dicen la ballena asesina, es un delfín, porque tienen dientes, entonces es pariente del nariz de botella, por ejemplo, pero es nuestro predador máximo, es dentro de lo que es la cadena alimenticia en el mar, la orca está por encima de todo. Acá en Patagonia es conocido el varamiento de los animales en la playa para capturar a las crías de elefante marino y de lobo marino. Es algo cultural, es algo que la madre le enseña al cachorro a hacerlo, con lo cual no todas las orcas tienen esa habilidad o esa estrategia. En la Antártida, que lo que me estás diciendo es que hay grupos que enseñan esa estrategia y otros grupos que enseñan otras estrategias cuando me hablas de un bagaje cultural. Exacto, exactamente. Son hembras y la orca tiene una estructura bien particular que son grupos de madres, son matrilíneas. Entonces en esos grupos está la abuela, la tía, la hermana. Son grupos de hembras que se asocian a lo largo del tiempo y se mantienen cohesivas y se cuidan entre ellas, ¿no? Los cachorros son cuidados por todas las hembras que integran el grupo. Y los machos son aquellos que cambian de grupo para tener la diversidad génica, ¿no? Para no reproducirse con un pariente. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los oceanarios? Bueno, el tema con los oceanarios, a partir de los oceanarios nosotros como investigadores pudimos conocer un montón de patrones fisiológicos que en la naturaleza son muy difíciles de conocer. Trabajar con mamíferos marinos en silvestría es complicado porque dependemos de las condiciones climáticas, de salir a navegar y encontrar a los animales. La toma de datos es realmente laboriosa y lleva mucho tiempo poder tener un set de datos que te permita inferir cuestiones biológicas o ecológicas de estas especies. Pero el problema con los oceanarios son las condiciones de los animales. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, una orca tiene la capacidad de dispersión de todo lo que es la plataforma argentina, ¿no? Como para dimensionar un poco. Y de repente verla dando vueltas en una pileta es como quizás las condiciones en las que están los animales son por ahí lo más perjudicial en cuanto a los oceanarios. El otro problema de los oceanarios es que todo el mundo ahora quiere liberar todos los animales que están en los oceanarios y llevarlos a las poblaciones naturales, lo cual también es complicado porque todos los animales que han estado en cautiverio han sufrido alguna enfermedad, entonces fueron tratados con antibióticos o generalmente se los trata con antibióticos para disminuir alguna irregularidad directamente de los veterinarios que se encargan de estos animales. Entonces, llevar esos animales a vida salvaje, estás introduciendo por ahí enfermedades o anticuerpos que la población salvaje no lo tiene, o viceversa, ¿sí? O estás introduciendo un animal que no tiene la capacidad de responder a ese hábitat natural. Yo no estoy ni a favor ni en contra de los oceanarios, no quiero tomar una medida drástica, pero sí todo debe hacerse teniendo en cuenta el bienestar animal, que es lo importante. Absolutamente. La última, ya para ir terminando, Rocío, ¿qué pasa cuando uno ve un delfín que está varado y tiene como la iniciativa, bueno, lo voy a ayudar? No eso que hemos visto hace algunos años, de sacarte la selfie, eso por supuesto es no, y lo vamos a decir muchas veces, pero bueno, ayudo al pobre delfín a que vuelva al mar. ¿Eso hay que hacerlo? ¿Cómo deberíamos actuar? No, lo primero que hay que hacer si yo veo un animal varado, o sea, un ave, un mamífero, una tortuga, ustedes que en la costa de Buenos Aires tienen tortugas también, hay que llamar a Prefectura Naval Argentina, el 106. Lo primero es no acercarme, no tocarlo, llamar e intentar esperar que vengan los investigadores, los veterinarios, la gente de los centros de rehabilitación a hacerse cargo de ese animal, que seguramente lo va a hacer con guantes, con barbijo, con todas las medidas de prevención adecuadas para el manejo de un animal salvaje. Recordemos que son animales salvajes.
y muchas veces salen a la playa, algunos, por ejemplo, las focas o los lobos salen a descansar, entonces tampoco necesitan alguna acción, sino simplemente dejarlos en paz y que vuelvan a su hábitat natural. Males baratos, no tocarlos, no acercarse, mantener la distancia. Bueno, Rocío, te agradezco mucho esta entrevista y en algún momento esperemos poder estar allá en Puerto Madryn avistando las ballenas. Sí, hemos ido muchas veces a avistar ballenas, pero en este caso sería interesante ir a avistar delfines y las orcas en el periodo estival, como vos recién comentabas. Seguro que los esperamos acá para poder mostrarle todo lo que tenemos nosotros acá de naturaleza, que la verdad que es un privilegio. La verdad que sí. Gracias, Rocío, por esta entrevista. Gracias, y nosotros continuamos con más Ambiente y Medio. Vayamos un poquitito para la Grecia antigua, por favor, porque les quiero mencionar a Poseidón, el dios de los mares. Ese que si te metes al agua cuando esté enojado, fuiste. Bueno, en este caso no estará Poseidón presente con nosotros, pero está Sylvia Earle. Es una bióloga marina e investigadora muy reconocida mundialmente por su lucha contra los gobiernos para proteger a los océanos del mundo. Ella protagoniza Misión Azul. Es un documental que en parte es una biografía y en parte es un llamado a la acción. Porque no solamente esto, sino que también nos demuestran una cantidad de datos reveladores sobre cómo la cantidad de accidentes petroleros que hubo en los océanos devastaron el ecosistema marino. Es más, algo muy importante que dicen es que los corales se redujeron casi en un 50%. Y sin corales no hay peces, y sin peces no hay corales, y es como un círculo vicioso en el que entramos, del que tenemos que salir. Por eso les quería recomendar Misión Azul, para que también veamos a Sylvia como una referente en la lucha por la protección de todos los océanos. Así que ya saben, Misión Azul o Mission Blue en inglés, lo pueden ver en Netflix si quieren. Y por favor, no hagamos enojar a Poseidón y respetemos un poquito más los océanos. Y luchemos para que esté contento, ¿no? Así que bueno, antes de irnos, ya saben, síganos en las redes, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver el programa entero en YouTube o en la web ambienteymedio.tv. Nos vemos la próxima.